organizando el Mancha Comic este 2023 y vamos ahora con la primera de un dúo de ponencias, de mesas redondas bastante especiales, que una va a tener lugar ahora y la siguiente será mañana. Vamos a conmemorar y a recordar y a celebrar su legado, en este caso hoy de Carlos Pacheco y mañana de Francisco Ibáñez. Para la mesa redonda de hoy, pues contamos con tres participantes de lujo, dos de ellos dibujantes profesionales del más alto nivel, como pueden ser Bruno Redondo y Mateo Guerrero, y luego pues alguien dedicado más a predicar con las múltiples virtudes de este arte que es el cómic, que tanto nos gusta, que es David Monturiol, al cual podéis encontrar en su canal de YouTube, que es el diario de Kovacs. Hablar de Carlos Pacheco cuando ya controlas del tema, pues es un poco complicado porque tiene mogollón de matices. Yo el lunes por la noche contacta conmigo Ángel para ver si puede hacer algún tipo de introducción a esta mesa redonda, y sin ser un especialista en Carlos Pacheco, obviamente creo que debo documentarme. Y lo primero que pienso es que donde no debo empezar a documentarme es en su biografía en Wikipedia y todo ese tipo de cuestiones que lo que van a dar pie a errores. Entonces, lo que he hecho durante toda esta semana ha sido ir viendo y escuchando entrevistas con Carlos Pacheco para conocerle mejor y hablar un poco de él en lo que es su presentación. A mí lo que me gustaría un poco es indicar como tres facetas que me parece que me gustaría destacar de él. La primera es que él no se pone como un dibujante, él es un historietista, es un contador de historias. Y además es un contador de historias que llega a unos niveles en los que yo, por ejemplo, que soy aficionado al baloncesto, se podría decir que él llega a ser una estrella de la NBA, de su NBA, antes, por ejemplo, de Pau Gasol. Llega al máximo nivel. Yo, por ejemplo, cuando soy consciente de que llega a ese nivel, soy todavía un chaval que no aspira ni siquiera a dibujar de manera profesional, y te das cuenta que hay personas que están bastante cerca de ti en algunos aspectos, que han llegado al mayor nivel. Y sin embargo, él en todas las entrevistas que yo he ido escuchando, a mí me ha parecido que es alguien que dignifica este arte y que lo divulga de una manera espectacular y que ha hecho muchísimo, muchísimo más allá de llegar al máximo nivel. El otro matiz, ¿no? Un poco el otro aspecto que quisiera destacar es el concepto de que tú le escuchas en algunas entrevistas y empieza a contar como si yo me hubiera encontrado con cualquier compañero de trabajo que había estado hablando con Claremont, que había tenido un encuentro, había estado dialogando sobre una serie de cosas con John Byrne, que es amigo íntimo, que ha ido a San Roque, ciudad de nacimiento de Carlos Pacheco, que ha estado allí Kurt Busiek, que se encuentra en un salón de cómic o en una feria del cómic con George Pérez, y George Pérez le llama a él para que se siente, para tener el lado latino de... Entonces te das cuenta de que es alguien que está en el más altísimo nivel, incluso a nivel histórico. Y eso, pues, obviamente, no sé, se te saltan los ojos. Y por último y tercero, a lo mejor es una parte que yo he descubierto con el tiempo. No sé si a Bruno lo he escuchado en un podcast que se llama Papel de Chicle. ¿Puede ser? ¿Has estado tú con...? ¿No? ¿No? Vale. Porque suelen estar autores españoles. Es un podcast que llevan Frank Nixon, era el cantante de Australian Blonde, y bueno, luego ha tenido carrera en solitario y con La Costa Brava. Y también lo lleva Javier Rodríguez, que es también dibujante de cómic en Marvel. Y Carlos Pacheco hacía bastantes intervenciones. Hay un programa, todos estos podcasts los podéis encontrar en iVoox y podéis conocerle, pues algunas de las anécdotas que acabo de decir las he descubierto en ese podcast. Era un tipo de conocimiento enciclopédico. Cuando estuvo aquí, creo que fue por el 2015, creo que es ese año, él decía, no, bueno, yo también tengo un poco mi vena friki. Bueno, pues hay un programa especial dedicado a
viñetas históricas. Y hay un momento en el que él empieza a repasar cuál destacaría y suelta una retahíla de 10 que le vienen así de primer entendimiento, que es, o sea, era un auténtico apasionado del cómic. Él falleció en noviembre del año pasado por ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, pues los invitados de hoy creo que pueden recordar un poco, ya digo, no solo su legado, sus experiencias y quién era Carlos Pacheco. Así que, bueno, pues a partir de ahí, todo vuestro. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, frente a esta charla. Claro, a mí cuando me plantearon la posibilidad de venir a charlar sobre el maestro Carlos Pacheco, primero se me hizo vertiginoso. Estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del maestro. Y aparte, junto con dos invitados de la talla de los que tenemos aquí, ¿no? Es un lujo para mí estar aquí. Y ante todo, lo único que intentaré transmitir hoy a nivel personal es la admiración que poseía por él como autor y también como persona. Y luego intentar aprender de lo que nos puedan ir explicando mis compañeros hoy de charla, ¿no? Que lo conocían todavía mucho mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Aparte de la admiración que les proceso como autores, por supuesto. Y bueno, ¿cómo empezar una charla sobre Carlos, ¿no? Estamos hablando de una figura de tal magnitud, no solo por su trayectoria como autor, ¿no? Sino su trayectoria como divulgador y enamorado del medio. Siempre estuvo, una de sus obsesiones fue transmitir ese amor que sentía por ese medio y con varias actividades, ¿no? Que iremos intentando recordar algunas hoy. Pero ante todo, un poco la primera pregunta que os quería hacer a vosotros es, cuando leí el nombre de Carlos Pacheco, ¿no? Que vos tenéis primero, pues cuando leíais sus obras, ¿no? Y luego ya cuando tuvisteis la oportunidad de conocerlo, ¿no? Un poco, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza, ¿no? De lo mucho que podríais recordar. Pues para mí, Carlos, te lo estaba comentando antes, yo conozco a Carlos desde que yo tenía 14 años. Carlos es del pueblo de al lado mío. Mi pueblo del suyo está como de aquí a Miguel Turra, o sea, no hay más distancia. Entonces, con la osadía que da la juventud, con 14 años me enteré que había un hombre que dibujaba cómics en el pueblo de al lado. En aquella época todavía había listines telefónicos, busqué su nombre, venía, ¿no? Carlos Pacheco, cogí, lo llamé y el hombre tuvo a bien recibirme en su casa. Estaba dibujando el segundo número de Dark Art cuando lo conocí. Ya en Marbeluca. Ya en Marbeluca. Ya te digo, yo tenía 14 o 15 años. Yo ahora con los años, la perspectiva que te da los años, te da a ver que fue alguien que ya trabajando por el mercado internacional y todo el tema, lo llamó un chaval de 14 años del pueblo al lado y lo recibió en su casa. O sea, lo cual te habla de la talla humana de este hombre. Que no me voy a poner tampoco con ñoñerías ni nada de esto. Para mí Carlos es un referente absoluto, desde la dimensión personal que os comento, pero es que hablabas, creo que es bien el paralelismo que hablas con Pau Gasol, es que era verdaderamente el primero que llegó al mercado americano y ganó un anillo de la NBA. Aparte, a él le encantaba jugar a los temas de los paralelismos y buscar los símiles entre unos campos y otros, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando dejó de estar con nosotros, lo que es muy relevante no es toda la retahíla que ha habido de homenajes, de todas las muestras de sentimiento y cariño que había en España. Tú lo puedes saber, también lo sabes. En Estados Unidos, los más grandes autores, todos, ¿te acuerdas? Todos se mostraron los dolidos, contrariados, sorprendidos por la desaparición de Carlos. O sea, es que no estamos hablando, es que es lo que hablaba, ya estaba en ese Olimpo de autores que hablaban lo de Chris Claremont. Chris Claremont estuvo en su casa y me decía, Mateo, no sabes lo chulo, lo raro que es irte a comer pescadito frito con Claremont y que le guste el cazón en adobo. O sea, dice, desde mi perspectiva de lector de San Roque, verte comiendo pescadito con cervecita fresquita, un tinto verano con Claremont es muy alucinante. O sea, a ese nivel llegó. Entonces, me hablas que para ti ¿qué te representa? Pues para mí me representa el cómic, porque además tenía un conocimiento enciclopédico del cómic. O sea, él era dibujante de cómic americano porque le gustaba el cómic americano y ejercía de dibujante de cómic de superhéroes. Le encantaba el gremio,
pero él hubiese podido ser un historietista de BD clásica perfectamente. Era un aficionado, por ejemplo, del trabajo de Uderzo, de Giraud, de Giraud, o sea, lo que te comentaba antes, ¿no? De Blueberry, de Michel Tanguy. Era un aficionado exagerado, bueno, y un apasionado del trabajo, por supuesto, de Carlos Jiménez. Correcto. O sea, ¿qué es para ti, Carlos? Para mí, Carlos los TVO, si no hubiese conocido a Carlos, seguramente yo ahora no sería dibujante TVO. Sería un aficionado, pero no sería dibujante. Hay un montón de perspectivas desde las que hablar de Carlos Pacheco, porque luego te paras a hablar de su trabajo técnicamente, de lo que aporta, de la actitud profesional. Yo por lo de establecer el vínculo de por qué, yo soy una consecuencia de Carlos Pacheco, como lo somos ahora mismo incontables dibujantes que trabajamos para el mercado americano. O sea, ahora mismo ese es el terreno. Dibujantes, autores, o sea, autores españoles trabajando para el mercado americano, no se pueden contar. Yo recuerdo el momento en que sabías más o menos de cabeza cuántos estaban, qué estaban haciendo cada uno. Ahora es imposible. De esto, o sea, desde el momento en el que entran Pacheco, Ferri, La Roca, a este punto, ¿qué han pasado? Pues 30 años. No han llegado a 30 años, Sí. Estaremos rondando los 30 años. La cosa es que no es tanto tiempo como para que se haya dado la transformación que se ha dado. Y esa transformación se ha dado porque, sobre todo, Carlos Pacheco lo hizo posible. Quiero decir, ¿cuándo te planteas ser dibujante de cómics y tal y no sé qué? No lo sé, no me lo planteo. Era una posibilidad. Era una posibilidad porque lo habían convertido otros en posibilidad. Lo habían normalizado. Bueno, normalizado. Cuando nosotros empezamos, estamos todavía, somos lo mismo, la segunda, tercera generación, un poco al rebufo después, pero que el caso es que eso no habría ocurrido si no hubiese esta figura. A mí, por ejemplo, en casa de mis padres no saben los nombres de ningún autor que me gusta y tal, por más que no pare de nombrarlos y tal, pero sí saben quién es Carlos Pacheco. O sea, ese nombre sí retumbaba en casa, sí sabían. Ese tío que empezó, o sea, es como... Cuando yo estaba empezando y ellos todavía no estaban satisfechos con la decisión, seguramente Carlos Pacheco era culpable de esa situación. Ese señor, ¿no? Y el caso es que si no hay Carlos Pacheco, no hay cientos de personas después. Si hay alguien en el público que sepa de Doctor Who, entenderá la referencia de que creo que Carlos Pacheco, sobre todo, para nosotros, sobre todo, es un punto fijo en la línea temporal. Sí. O sea, porque a raíz de la existencia de Carlos Pacheco se dan una serie de ramificaciones que si no estaríamos hablando de otra situación. Y eso, sobre todo, porque sí que surgen otros nombres. Cuando dices primer español en mercado americano, pero que tuviese toda esa serie de consecuencias, de trascendencia, es sobre todo Carlos Pacheco. Es que veo una cosa que, o sea, a la vez juntos, son coetáneos, o sea, el trabajo de Ferri, el trabajo de Salva, o sea, los profesionales, no podemos cualificar el trabajo de Carlos, son profesionales del primer nivel del mercado americano. Pero es que yo creo que el primero al que empezaron a copiar fue a Carlos. O sea, es que Carlos no fue... el problema es que él no ha sido una versión europea de cómics americanos. Él llegó a sentar cierta base, cierto canon, cierto sello dentro del cómic americano, reconocible por los propios americanos como obra propia. Y eso es muy importante, muy difícil. Y sobre todo en el contexto que estamos hablando, hace 30 años, pre-internet. O sea, que es que no es el mundo de ahora, es otro mundo. Ahora mismo, creo que ahora mismo España es la nación que más autores aporta Marvel, creo. Entre Marvel y DC. Posiblemente. O sea, creo que sí. Ahora mismo sí. O sea, aportamos muchos más profesionales que los propios americanos. Exportamos dibujantes pintamonas a patás. Y eso me da bastante... Hay una cosa que me está bastante rabia respecto a lo que estáis diciendo ahora mismo. A día de hoy, Bruno, Fernando Eisner, Belén, Jorge Jiménez, Fornés. Ha llegado un momento que los aficionados que llevamos muchos años viendo superhéroes, aficionados al cómic, el otro día lo dije en el canal, me empieza a dar rabia porque demasiada gente lo ve normal. No es normal, es lo que está pasando. Claro, es que fue tal el impacto en su momento de Carlos, que ahora ya como lo vemos como algo que es fácil, natural, que tendremos... Ya, pero esa es la capacidad que tenemos
Yo creo que en acostumbrarnos. este país de hacernos de menos. a eso me refiero, a eso me refiero. A lo que está pasando a día de hoy es una auténtica barbaridad con vosotros, los que estáis ahora ahí haciendo embajadores de nuestro cómic. Y me está preocupando que se empiece a ver como algo normal, porque nosotros, como obviamente, lo admiraremos primero por vuestro arte, por vuestro trabajo, pero también la admiración que se procesó, en ese caso, por ejemplo, el que estamos hablando de Carlos, en Estados Unidos, fue algo fuera de lo normal. Sí, hoy. ¿Ahora se me oye bien? Perdón. La admiración que se pasó en aquellos momentos, recuerdo incluso en series como Big Bang Theory, que de repente había una escena de un Sí, hablan de Rob Smith. cómics y salió a la librera ahí. No, sí que es un buen cómic, saliendo cómics más, y le enseñó a Rob Smith. Ahí así. El impacto que tuvo allí fue algo fuera de lo normal. Yo recordaré siempre como aficionado simplemente al cómic, y yo soy de Barcelona, y recuerdo los de Barcelona cuando íbamos ahí a la estación de Francia o en la otra ubicación. Sabíamos que cuando íbamos ahí a ver autores, habría la fila de Ibáñez y la fila de Pacheco. Claro. Eran las dos colas más gordas que había allí. Y sobre todo ya cuando a principios de los 2000 era la más larga, o sea, era una locura. Incluso viniendo estrellas algún día como Frank Miller, como Stan Lee, vino un año, la fila más larga. Claro. Estaba muy orgulloso de eso, de tener la cola más larga del salón. Pero luego, a pesar de la magnitud... Estoy poniéndolo muy difícil. ¿Qué? ¿Por qué? Para no hacer un chiste. Pero a pesar de la magnitud que consiguió como autor, como personaje del mundo del cómic, siempre fue ese chico orgulloso de Susan Roque, orgulloso de sus orígenes, enamorado de ese medio, con todas las iniciativas que... Vaya. Houston, ¿me recibe? ¿Sí? ¿Ahora? Perfecto. Fue, aparte, orgullosísimo de sus orígenes, de ser hijo de San Roque, etc. Lo enamorado que era de ese medio y todos los esfuerzos que hizo para transmitir. Muchos de mi edad lo recordamos con sus comentarios en el correo de lectores. Luego, cuando ya se encargó directamente él de responder, incluso creo que fue el primero en introducir en la universidad el cómic, ¿no? en Cádiz, ¿no? Creo que ojalá hubiesen más personas como Carlos en el mundo del cómic preocupados por ese tema, ya no solo de su magnitud como autor, sino de como de divulgación del cómic, ¿no? Y darle la importancia que merecía, ¿no? Vosotros, cuando echáis ahí, supongo que os transmite también esa pasión, ¿no? por el medio, aparte de, obviamente, las conversaciones que normalmente tenéis entre autores, ¿no? Dentro de lo que es el oficio y tal. ¿Cómo vosotros os transmitía constantemente esa sensación? A ver, la cosa en cuanto a... yo he tratado bastante a Carlos Pacheco, pero no me atrevo a decir que lo conociese. Sobre todo, o sea, porque hemos coincidido en podcasts, en eventos, en cosas. Pero pasa una cosa, y es que a mí, él, el hombre, me intimidaba un mogollón. Pero porque me costaba mucho dejar de ser fan. Seguramente eso me ha hecho perderme un poco más la oportunidad del ser humano, ¿sabes? Que esto me da mucha envidia, claro, cuando contáis historias, los que realmente lo habéis tratado y tal, pero es que a mí me intimidaba un montón, ¿sabes? Porque es un poco como... Es que transmitías que con ese vozarrón. Y es que además era un señor, o sea, que tenía una voz que sentaba cátedra, era muy difícil discutir con él. Entonces, pero desde luego, oyéndole, lo que te quedaba claro era, sí, la pasión y el amor sobre todo esto, sobre la cultura popular, y cómo lo cruzaba todo, todas las capas de información de diferentes medios artísticos, y cómo todo eso se dejaba ver al final en su trabajo. Por eso su trabajo era el que era, porque le flipaba. Y eso me parece que es un poco intrínseco a este medio y a seguramente cualquier medio artístico. Si lo amas, puedes dar ese nivel de excelencia. Y en su caso estaba muy claro. Y se veía al fan. Te voy a decir una cosa, una característica que tenía. ¿Se me oye bien? Un poquito. Sí, ten. Bueno, por si acaso. una característica que tenía es que yo hablaba bastante con él y, por ejemplo, cuando la época de Superman hablases de cualquier tema, hablabas del partido del Betis contra el Logroñés y el Logroñés, sí, y entonces el tipo te lo llevaba al final a una reflexión que al final tenía que ver entre la relación entre Clark Kent y Lois Lane. O sea, cuando se centraba en un cómic, toda su energía iba a reflexionar. Una subrutina pensar que lo conectaba totalmente todo
todo el mundo tenía que ver con el trabajo que estaba haciendo en ese momento. O sea, él siempre hablaba de que usaba el método Stanislavski para lo de los actores con los tebeos, pero es que era verdad. O sea, cuando fuese la serie que fuese, él se metía en ese momento, en ese rollo, y hablases de lo que hablases, terminabas hablando de lo que a él le ocupaba en ese momento. Entonces, eso se tenía que reflejar por fuerza. La cantidad de energía creativa que invertía ese hombre para crear sus páginas. Sí, o sea que no se daba una desconexión. Nunca. Y era un apasionado. O sea, intentaba relacionar, era una capacidad para relacionar unos medios con otros. El cine con los cómics, la música con el cine y con los cómics. Siempre estaba intentando relacionarlo todo. Y tú eso al final lo asimilabas, lo asumías. Había capa de información en las páginas. Siempre. Y, claro, esto es de las cosas que en el momento, en los años de aprendizaje en el que estás intentando absorber todo lo posible tal, y te estás fijando por qué hay un trabajo que me cala más que otro, por qué... Y algo que estaba en el trabajo tenían algunos puntos en común, Josh Pérez y él mismo, el tema de esas capas de información. Si retratabas a un personaje, o sea, si el personaje salía de ropa civil, tenías que elegir la ropa que le retratase a él. Claro. No valía que todos, o sea, de todos los miembros de los Vengadores, cuando van de civil, no podían vestir igual. Ni tener el mismo corte de pelo, ni tener una misma cara que se diferenciase solamente cuando, si hay dos rubios, no se podían diferenciar solamente por el antifaz. O sea, entonces, no, él estaba retratándolos a ese nivel. Si salía a su casa, tenías que ver su colección de discos, su estantería de libros, y todo eso te estaba hablando de ellos, en segundo plano, y eso no estaba en el guión. Eso es él conociendo a los personajes, metiéndose en su piel, actuando como ellos, decorando como ellos. Si hay solamente una mierda de alfombra y un cuenco para el perro, es porque el personaje es así. Totalmente. Y otro personaje tiene que ser de otra manera completamente distinta. Todas esas capas de información en un medio en el que a lo mejor en otra época no se daban. En otra época a lo mejor daba igual que el piso fuese de Clint Barton que de Steve Rogers. Y podía dar igual. Y esto yo creo que Carlos lo cambia, en ese sentido, por lo menos para mí lo cambia. Está metido en toda esa información, en ese trasfondo, para que funcione el par de puñetazos que hay que darse y un poco de diálogo y un poco de no sé qué, tiene que funcionar todo eso por detrás. Claro. Como Tolkien, en ese sentido. Totalmente, sí. De construir un mundo detrás de la historia que estás contando en ese momento. De hecho, después se reflejaba, me estoy adelantando otra vez, otro paso más adelante, que es que eso lo llevaba a definir el icono. No hay tantos autores, tú lo sabes, que no hay tantos autores americanos que sean capaces de encontrar una silueta nueva para un personaje, encontrar unos volúmenes distintos para un personaje. Y Carlos, por ejemplo, consiguió poses en Superman que no se habían utilizado antes y que desde entonces son poses habituales. O la forma de dibujar a la cosa era distinta, le dio un toque gorilesco que se salía a lo que se había hecho antes. Entonces, él intentaba ir definiendo iconos con algunos. Consiguió que se asentasen, con otros no, como es lógico. Pero siempre intentaba llevar el icono un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, Bishop. Sí, como como tallar y dejarlo en una esencia reconocible que sea fiel a la propuesta que le viene de antes, pero sacarle punta. No redefinirlo, como cambiarlo, sino hacer que sea más él. Exactamente. Además, lo he escuchado en esta semana, le preguntaban que cuál era un poco la relación que él solía tener con el guionista. Decía que hay casos en los que el dibujante recibe el guión y automáticamente le llama al guionista. Dice que él no, que por ejemplo con Warren Ellis prácticamente no había hablado, cuando había trabajado con él no hablaba con él. Él recibía el guión, que yo creo que por eso también hacía mucha defensa del método Marvel, ¿vale? Porque como aquí le escuchábamos como que daba esa libertad al dibujante para realmente empezar para crear desde lo que es no el guión, sino su arte de la mano. Y decía eso, que él recibía un guión, ¿vale? Pero que no empezaba a ver detalles de a ver qué había querido decir el guionista, sino que él creaba también. Entonces, es una forma, un poco a lo que estáis diciendo, de aportar su historia. Ir más allá de la exigencia del deber. Sí. Uno de los rasgos que recuerdo más de Carlos como autor es la personalidad, como habéis dicho, que le daba a los personajes, ¿no? Y eso también tenía mucho que ver, que se los conocía tan bien. Claro. Los había leído tanto. Yo recuerdo ver alguna viñeta de Los Vengadores juntos y solo la postura
ya veía solo por la postura cómo era el carácter de cada uno, ¿no? Tanto de Ojo de Halcón como de Noal, etc. Y precisamente lo que se notaba es que le encantaba desarrollar la personalidad de los autores, sea en una postura o en escenas, como dices, ¿no? De cuidar incluso los fondos, la música que les gustaba. También a veces no se escondía, ¿no? Hacía su pequeño homenaje patrio, ¿no? A veces siempre. salía... Me acuerdo cuando falleció el maestro Paco Lucía, ¿no? Que tenía pensado hacer un póster de un autor de jazz y dijo, bueno, ha muerto Paco Lucía, tengo que poner a Paco Lucía. No, incluso en alguna estampida, algunos chocos en la camiseta. Sí, siempre, sí. Pero le encantaba mucho tratar el desarrollo del personaje, ya no solo el superhéroe en sí, sino pues sus inquietudes, sus miedos, su propia personalidad. Y eso es porque se lo hacía, como hemos dicho, ¿no? Ese afán que tenía de conocimiento y de afición al superhéroe. Y a mí siempre me ha sorprendido que quizás en aquel momento fue de los que más se preocupó de ello. Quizás sí, Claremont en su momento con los mutantes se preocupó de crear personajes, por ejemplo, femeninos también, que en aquel momento no eran tan comunes. Pero Carlos en ese aspecto fue, bueno, incluso a día de hoy tampoco es tan común, ¿eh? Es un poco genio. Pero realmente a mí lo que me llamó más la atención era esa manera de narrar el personaje en sí, ya no solo el superhéroe. Sí. Pero hablaríamos también un poco de... Todo el mundo lo hemos conocido sobre todo por el género superheroico, pero acordémonos aparte de sus proyectos, ¿no? Como todavía me acuerdo de Iberia Inc., ¿no? Hablemos un poco de su obra más personal, ¿no? De Arrowsmith, ¿no? Ahí realmente vemos a Carlos Pacheco, pero a otro Carlos Pacheco, ¿no? Siendo el mismo. ¿Vosotros creéis que ha faltado quizá un poco más de obras de Carlos más independientes, más personales? ¿O simplemente sabiendo que Carlos sobre todo era un enamorado de los superhéroes, se dedicó a lo que le gustaba y ya está? A ver, a mí me siguen faltando tebeos de Carlos y me seguirán faltando siempre, sean de superhéroes o sean tebeos independientes. O sea, la obra de Carlos siempre enriquecía. Que le hubiese gustado hacer más cómic, o sea, yo creo que él se hubiese pegado perfectamente más tiempo haciendo tebeos de Arrowsmith. Tenía muchas ganas de acabar la serie, quería hacer una cosa con Carlos Jiménez, le hubiese gustado probar. O sea, el problema es que, Bruno, creativamente no tenemos ganas de hacer 1000 cosas, pero el tiempo te da lo que te da. Yo soy cada vez más consciente de que... Cada tebeo que haces es uno menos. Es uno menos, sí. Sí, por eso ahí cada uno como lo quiera plantear, pero yo precisamente intento darle importancia un poco a cada cosa que toca y elegir un poquito con ojo, precisamente un poco por eso. Porque a lo mejor en una vida laboral entera no da tiempo, ni muriendo, ni siquiera en una situación no como la de Carlos, que se fue antes de tiempo. No, si muriendo con 80 y trabajando hasta los 80. Carlos hubiese trabajado hasta los 80 y le habrían quedado cómics por hacer. O sea, eso va a ser siempre así. Y a nosotros por leerlos. Es así. Pero bueno, la verdad es que era tan apasionado a los superhéroes que creo que su sello lo dejó de una forma clara. O sea, a ver, y después tiene etapas que se siguen reimprimiendo en Estados Unidos a día de hoy, que son clásicos. No todo el mundo puede decir eso. Ya está. Ya está. Obra viva que le está sobreviviendo y que es atemporal. Tú te puedes seguir leyendo el Superman que hizo, el Avengers Forever. A mí el Starjammers me flipa. JLA, JSA. No sé. Sí, o sea, todo ese tipo de material Yo le tengo mucho cariño a sus ¿Qué? Cuatro Fantásticos, le tengo mucho cariño también a Fantásticos. su Green Lantern con sus Sinestro Ghost. Es que quizás como ilustrador, yo creo que el de los trabajos que estaba más contento suyo como dibujante, creo que los 4F era uno de ellos. Porque dio todo lo que podía. Aparte, como serie regular, dio un nivelazo, mirando el contexto y el momento, dio un nivelazo brutal. Pero Arrowsmith, claro, Arrowsmith es su serie y al que ojalá hubiese podido seguir más tiempo. Lo que pasa es que él también era consciente de que su mercado era el mercado de los superhéroes y que todo el tiempo que estés haciendo cosas que no son superhéroes es tiempo que desaparece de tu mercado. ¿No? Es como pedir una sesión un futbolista para irte a jugar al fútbol árabe. Desapareces de la Champions. Entonces, son cosas que tienes que tener en cuenta. A mí, te sigo diciendo, yo lo que he hecho en falta era los tebeos que se ha quedado por hacer. Y a día de hoy, ¿creéis que será difícil que vuelva a haber una figura para nuestro cómic de la magnitud de Carlos?
hemos hablado de Carlos Jiménez, tenemos 1001 autores, ¿no?, que tendrían de estar en un pedestal, ¿no? Pero la magnitud de lo que significó Carlos Pacheco, quizás... Es que el antes y después que supone Carlos Pacheco ya está hecho. O sea, Claro. ya no veo un... No, sabrá gente que haga buen trabajo y que dé el siguiente paso, pero... Tiene que llegar un autor a Japón, pegar el pelotazo en la shonen, que sacan anime y sea conocido aquí en España Bueno, que ni- por la serie de anime. Ah, o sea, vale. que queda todavía ese paso más para llegar a ese punto. Pero es que hoy día, o sea, hay autores que... o sea, no me voy a poner nombres porque es lo que estábamos hablando antes. La lista de autores españoles trabajando en Estados Unidos es gordísima, de autores de primerísimo nivel, del más alto nivel locura, gráfico, una locura. que es una locura. Que, Y en Europa. y en también, Europa. en Francia. Y en Portugal. Europa. Pero a nivel de superhéroes, que es de lo que estamos hablando, Sí, sí, sí. ahora mismo hay un ramillete de autores españoles trabajando al más alto nivel que están trabajando, pero es lo que dicen, no serán los primeros. No serán los primeros que dibujen los X-Men de clase. No, es que la luna ya la pisó el Ya primero está. uno. Claro. O sea, ¿entiendes? Habrá gente que pise la luna muy bien y se revuelque, pero... Haga la croqueta. Claro, allí haciendo la palomita, no la que allí, pero el primero ya estuvo, ¿no? Entonces, pues eso. Pero... No sé, es que tampoco el mundillo de ahora es el mundillo de hace 30 años. Sí. Y aparte de hablar de como autor, que un poco hemos focalizado en eso, una de las cosas como digamos, divulgador, lector, que se pone una cama delante y habla del cómic y ahí me he dado cuenta en los últimos meses, oyendo a cualquier autor, fuese el nivel de relación que hubiese tenido con Carlos, ¿no? Anecdótica, más regular, incluso íntima, el gran vacío que ha dejado a nivel personal en mucha gente del sector, ya no solo autores, editores, divulgadores. Fue una persona que marcó ya no solo como autor, sino como compañero y como tal, ¿no? Por lo que he visto yo desde fuera, que yo lo conocí simplemente como lector y como aficionado, nada más, ¿no? Realmente hay pocas veces que me he encontrado con ese sentimiento mayoritario. Por desgracia, casi cada mes digo la noticia que nos ha dejado aquel autor o aquella autora, pero el clima de sosiego y de tristeza y de admiración que notas los últimos meses con Carlos, no recuerdo haberlo vivido, ¿no? Un Es poco... que no sé cuánto de su tiempo dedicaba a relacionarse con gente para haber dejado tanto sembrado. Porque es verdad que todo el mundo lo ha tratado, todo el mundo ha hablado con él, a todo el mundo le deja ese... Y dice, madre mía, pues yo tengo 5 amigos y ya voy agobiado. Y Carlos tenía una capacidad para dejar huella y necesidad en una cantidad de gente alucinante. Carlos tiene que tener todo el día el móvil cargando. Seguro. O sea, era brutal la de gente que lo llamaba, la de gente, o sea, me decía, cuando ya al final, decía, me entierran los mensajes, Mateo, en WhatsApp, me entierran los mensajes, no veo ya. Que se te va el picanito. Sí, perdón. Pues eso, sí, no, es lo que dices tú, tío, era muy amante del medio y eso hacía que también mucha gente se quería acercar a él y él dejaba que se acercasen. O sea, porque era un tío afable. Siempre hablaba del tema de ser de pueblo. Era un gran defensor de ser de pueblo, ¿no? Dice, en el pueblo te tienes que relacionar con todo el mundo. Dice, igual que en una ciudad grande, estás en Madrid, estás en Barcelona, y te puedes unir a un grupito de gente y vivir ahí, ¿no? Son todos con tus propios gustos, tu propia... Dice, en el pueblo hace que te tengas que relacionar con gente de todos los estratos, de todos los tipos, y cada uno es su padre y su madre, ¿no? Y eso le hacía que fuese tan fácil conectar con él. Porque era capaz de devolver la pelota a cualquiera que se la lanzase. No, y que tenía tiempo para participar en todos los podcasts. Sí, el tío era un monstruo. No, y que al final es verdad que se acababa llevando todo al terreno que le, que le tocas en el momento y que daba gusto oírlo hablar. O sea, parecía que tenía carrete para todo. Te contaba, había anécdotas que te las contaba, no sé, que a mí me las ha contado 10 veces, pero yo no dejaba que la contase, tío. O sea, porque es que lo que dices tú, daba gusto escucharlo contar. Cuando se encontró a uno de su pueblo en el aeropuerto de Toronto y cosas así. El tío te la contaba 1000 veces, pero es que era un gran... O sea, lo que hablaba antes, el tema de ser Claro, storyteller. es que empiezas a ser narrador Es desde que es un narrador, ahí. era un narrador nato. O sea, era un tío que contaba las cosas estupendamente
usando el medio que fuese, es un tío que le encantaba contar cosas y al que encantaba escucharlo. Una de las cosas contarlo. que he oído más este año, cuando oía autores, ¿no?, que lo habían conocido y todo eso, el concepto ese de que 5 minutos de una charla con Paco, ahí con Carlos, no eran nunca 5 minutos perdidos. No. Siempre te aportaban algo. Era así. Sea a nivel humorístico, a nivel anecdótico, como a nivel ya profesional, ¿no? Cualquier charla con Carlos valía la pena. Y después, lo gran profesional que es. O sea, la forma de afrontar la profesión, que ha habido muchos autores que apuntaban a estrellas fulgurantes y desaparecieron porque se abrumaron con 2 plazos de entrega y cosas así. Carlos El un tío- mercado americano es muy exigente. Es lo que decía, aprovechando que muy está, tema, tú muchísimo. trabajabas en el mercado americano, tú te vamos a decir, ¿no?, dónde estás ahora, y mucha gente no es consciente del ritmo de publicación que No, hay. es brutal. Carlos estuvo muchos años con ese ritmo, es una locura. Sí, hace 30 que años. pareciese fácil. 30 años. Ahí con esa nos la coló. 30 años en el mercado estando en primer nivel. O sea, es que el Bishop, no sé qué año sería el Bishop sería el 93, 94 como mucho. 94. O sea, Bishop fue el primer... o sea, se puso número 1 de venta, el número 1 de Bishop se puso número 1 de venta en la preview. O sea, Es que el tío no, claro. es que no lo ponemos en contexto. Entra en el mercado americano. No entra en el mercado americano. No, arrasa. Entra en el mercado americano pegando una pata en la puerta con 2 metralletas y se queda solo. O sea, es que el tipo de trabajo que hacía era el mejor en su trabajo, de largo. Si a nosotros nos gustaba, si nos tenía apasionados... A ver, hablo en primera persona. No era por una cosa patria. No soy el tío más patriota del mundo. Era porque era el mejor. Era el mejor en esa generación, en esa época. Y además era español. Con lo cual era flipante. Claro, te da una capacidad lo mismo de proyección, de decir, ¿es posible esto? ¿Puede ser? Porque es verdad que entra, o sea, salta de Marvel UK y ¿qué? Se planta en X-Men, en un par de miniseries, o sea, a la de 3, en la serie más importante de la editorial en ese momento. Y sí, siendo cabecera en las listas de Wizard, de los mejores dibujantes del momento, tal. O sea, que es una cosa que no tiene... Es lo que digo, es que Bishop fue número 1 en venta. Es que fue de los... estaban pegando sus primeros tebeos, Salva, Pascual y él, los primeros tebeos en Estados Unidos, y él ya consigue el número 1 en ventas, tío. Sí. O sea, es que fue brutal. Era completamente normal, aparte de ese paso que hizo previo en Marvel UK, ya cuando entró en Marvel entró con cabeceras que en aquellos momentos eran cabeceras. Nada discretas, ¿no? Sí, Es sí. esto ahí. Muchos que hemos tenido que cavar mucho Correcto. en la mina, haciendo cositas así discretitas, no sé qué. Carlos entró muy fuerte porque se lo merecía y teniendo en cuenta que para los editores en esa época, no habiendo internet, la comunicación era pues eso, a través de llamadas de teléfono, de paquetes de FedEx, de fax, en un momento dado, que ya es el futuro, el fax. O sea, que es trabajar con alguien que no te lo está poniendo tampoco tan fácil como gente que a lo mejor viva en tu misma ciudad, en tu mismo país, y aún así compensaba. ¿Por qué? Así de bueno era, porque merecía la pena trabajar con ese tío. Bueno, Porque después- al hilo de eso, es que, vale, él llega a Estados Unidos desde España, bueno, desde Marvel UK, pero vosotros que trabajáis en componer viñetas, páginas, historias, ¿cuál era su marca? O sea, ellos que en el momento en el que se fijan o ven que Carlos Pacheco es una de las opciones por la que apostar, ¿cuál es el matiz ese, o técnico, o en su trazo, o en su composición? Ahí es donde, ¿cómo le destacáis vosotros? ¿Empiezas tú? Pues mira, estamos hablando del contexto que estamos hablando. Era la época de Image. O sea, Jim Lee, McFarlane, Eric Larsen, ¿cómo se llamaba la serie? Los Muñones, los Pielos Muñones. Hellboy, ¿qué? No, hombre, no. No. Bueno, da igual. Aquí llegaban Los Wildcats. dientes, toda la boca llena de dientes, cada 50 dientes. Rob. No, de Rob, no. ¿no? La época de Rob Sí. y tal. Y de pronto llega un tío que te hace una cosa correcta,
y los dientes que tiene una boca, dice, pongo dientes apretados, y aparte me lo decía, dice, he puesto todos los dientes, mira, aquí dice, tiene los dientes, pero tiene los dientes que tiene que tener, no tiene ni uno más ni uno menos. La pose, la narración era muy importante, porque es que era narración americana clásica. No era simplemente un plano americano de rodilla para adelante mirando el personaje al infinito, no. El personaje se comportaba como una persona, ¿no? Y después, él no era tonto, sabía en el momento que llegaba. Él conocía muy bien el mercado americano. Entonces, él, y la cultura, para y la reflejarla. cultura, claro. Pero además de eso, él decía, en cada TVO voy a poner 2 camisetas. ¿No? Porque era la época de que vendían, ¿te acuerdas? Vendían las camisetas. Entonces, pues el Bishop en grande, vale, su vale. pin-up y Es sus decir, cosas, sus 2 buenos pin-up para poder hacer camisetas. O sea, él lo tenía totalmente estudiado. Él era un conocedor del medio, porque era un estudioso y un enamorado del medio, y sabía las herramientas que tenía que utilizar, las armas que tenía que utilizar para triunfar allí. Pero a la vez ser reconocible, porque él no quería ser el español que dibujaba cómic. Él quería ser uno que dibujaba cómic de superhéroes. Entonces, jugó al límite de lo que se hacía y de lo que no se podía y de lo que no se hacía. Y eso era lo que lo diferenciaba. Que hacía lo que hacían ellos en otra época, pero a la vez lo que se hacía en esa época. O sea, Sí, jugó... recogía la herencia del cómic americano y sus reglas, sus códigos. Entendía que en esa época estábamos con lo de las splash page y tal, el momento este así un poco de, tiene que ser explosivo todo el rato. Pues en lugar de hacerlo todo el rato, lo hacía bien. Pero no lo desdeñaba, también estaba Sabía cuando tenía que ver el momento épico, Claro, cuando tenía que ver la pausa, cuando tenía que ver las flash pages. Abría la cámara, que era una cosa que en aquel momento no se hacía. Se abría la cámara. poner plano en situación. Claro. Salir de la figura humana del personaje todo el rato cerrado, Claro. contorneándose. Exactamente. Era de los autores que ha dominado mejor el cómic. Es cómic, pero el cómic de superhéroes tiene unos códigos, una narrativa en muchos momentos, sobre todo en el cómic americano, que Carlos lo llevaba perfecto. Incluso creo, hay autores a día de hoy, ya no españoles como ellos, que están triunfando, autores americanos de superhéroes que dicen que uno de sus guías de sus influencias ha sido Pacheco. ha sido Carlos. Luego, alguien dice en algún momento, lo leo en algún texto y eso me hace apreciarlo, ¿qué es lo que están aportando los autores españoles que no están haciendo los americanos? ¿Cuál es la marca de Carlos y del autor español en general? Porque en este sentido creo que es extrapolable en esa época. La cosa es que el cómic americano sí que venía de un momento un poco endogámico en cuanto a que el cómic americano se alimentaba del cómic americano, ¿vale? Y entonces era las ínfulas venían de aquí, era una retroalimentación un poco continua. Y el caso es que una cosa que hace Carlos en particular súper bien en ese momento es que hace cómic americano con el código americano y lo hace muy bien, pero alimentado de otros medios, porque no está mezclando solamente eso, trae cultura clásica, trae cómic europeo, trae algo de manga, si me apuras, un poco por imposición en un momento dado de tendencia. Bueno, ahí le costaba, ¿eh? Sí, pero sí lo hacía de puta madre. O sea, Hombre, aún así claro. estaba haciéndolo mejor. Estudió y sabía lo que tenía que hacer. Pero Sepas también- que tengo un Goku dibujado por él. Eso lo quiero ver. Pero también había cine, también había música, aunque fuese cómic. O sea, que el caso era que hacía esta mezcla en la que, para hacer bien cómic, también miraba fuera del cómic, ¿vale? No solo aprendo a hacer cómic del cómic, no, miro otros géneros, otros medios, otros medios artísticos sobre todo, otras épocas, y lo pongo todo aquí. Claro, eso, por ejemplo, en Avengers Forever está clarísimo. Ahí hay una explosión de arquitectura, de cultura, de todo en cada rincón. Hacer cómic no solamente aprendiendo de cómic, sino trayéndolo también de fuera. Y esto a mí me parece súper importante. A mí me gustaría preguntaros una cosa. O sea, nosotros podemos dar nuestra visión de aspirantes, vamos a retrotraernos, ¿no? Aspirantes a dibujantes, que hemos visto en Carlos, vimos un ejemplo en el que mirarse para intentar asemejarnos un poco o llegar a eso. ¿Cómo lo ve el lector español? Ese que no dibuja. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo lo ve el lector español? El que no dibuja, el que no tiene pensado ser dibujante ni quiere ser dibujante, sino simplemente disfruta las historias. ¿Qué nota el lector diferente del trabajo de Carlos?
Y yo, sinceramente, cuando leí las primeras historias, claro, un autor español en Marvel, era lo primero que te atraía, ¿no? Llegó un autor español, bueno, ya ha llegado uno, pero con el impacto de Carlos, llegó un momento, pasados un año y medio, 2 años, que ya no pensaba en ello. Para mí era una historia de Carlos, un dibujo de Carlos, ya no era independiente que era un autor español, ¿no? Yo me sentí atraído primero para decir, hostia, a ver qué ha hecho un autor español en Marvel, pero luego, como dices, ¿no? Para mí era como hablar en aquel momento de un Pérez o de un Baer, ¿no? Para mí Pacheco era un autor más, sabiendo que era de aquí, de nuestra ciudad, como cualquier autor americano de los que había en aquel momento, ¿no? Y eso todavía me hizo procesar más admiración por él. Que no lo admirase simplemente porque era alguien de mi país que había triunfado allí, sino porque era un autor que admiraba en sí como autor, ¿no? Eso para mí fue el gran impacto que para mí causó Carlos como lector. Yo, en mi caso, esta semana estaba pensando un poco cuántas cosas he leído de él, por ir un poco destacando. Cuando dices, por ejemplo, vosotros como lectores, pues mira, ahora por ejemplo que hay un momento en el que Marvel tiene algunas líneas que son muy políticas. Por ejemplo, Inmortal, Patrulla X es muy político. Todo lo que ha hecho Kirman con los mutantes, hay algunos TVOs que no tienen acción ninguna, es prácticamente, no sé, es como se gestiona un estado. Cuando vino aquí a hablar, era un momento en el que iban a sacar Marvel las Secret Wars. Y él hizo los 4 números del Escuadrón Supremo. Que los disfrutó muchísimo. Que decía que los había disfrutado mucho y aquí todavía no habían llegado a tiendas, y entonces me lo anoté y me los pillé. Y fue probablemente la primera vez que me di cuenta que, siendo superhéroes, yo tenía la sensación de que estaba leyendo política. Es decir, no era una narración, lo que estábamos hablando antes, simplemente de acción, porque hay un villano. Estamos hablando de que me está contando un relato de intriga palaciega. Y yo sí que tenía esa sensación de que dentro del mundo de superhéroes estaba haciendo algo diferente. Porque yo no había tenido nunca esa sensación, que ahora, por ejemplo, lo veo bastante. En Eternos, lo que ha hecho Kieron Gillen y esa Rivik, yo creo que está hablando todo el rato de política. Aunque luego a Icaris le salgan todos los rayos reventando cosas, pero entonces ahí yo sí veo que marcaba otro tipo de... Ahí sí que marcaba diferencia en la narración. Aún así, eso que dice, yo recuerdo muchas veces que Carlos lo contaba, ¿no? Que Marvel es una franquicia donde hay cosas que no son permitidas, que sí, ¿no? Obviamente Marvel ha ido evolucionando como la sociedad, ¿no? Pero siempre decía, yo siempre pruebo de vez en cuando de meter aquello o meter aquello a ver si me dejan, ¿no? Y Carlos siempre probaba un poco, también, claro, era la figura que era, ¿no? Se lo podía permitir, ¿no? Y hay veces que, mira, me sorprende y me dejan, y otras veces que no cuela. Bueno, que lo dije alguna vez. Le gustaba jugar, es lo que le daba muchas vueltas al... Sí, así. Después las historias eran muy inmersivas, tío. Cuando te has logrado... Es que hace no mucho me volví, claro, me releí el Arrow Smith, aparte de la segunda etapa, me estuve releyendo algunas obras suyas y... Es que estamos muy bien narrados, coño. Si no te estás dando cuenta de lo de que estás leyendo, es que están, sí, o sea, no en ningún momento... Eran muy inmersivas. Dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Me he liado. ¿Dónde tengo que mirar? No, estás dentro de la historia. Esa es la línea invisible de lectura, de movimiento, estaba toda ahí. Que a veces... son estas cosas que solo nos damos cuenta si están mal hechas. Como el sonido en una película. Sí. No dices, uy, qué bien estaba el sonido de esta película, salvo cuando no está bien y hay un ruido, hay un no sé qué, y dices, joder, el sonido. Pues claro, la narración en cómic muchas veces lo que tiene es eso, que solo te das cuenta cuando no está bien hecho. Y con Carlos no te dabas cuenta de la narración en ningún momento, era un fluir invisible. Pues llevamos 1 hora, queríamos dejar también espacio para si queréis hacer alguna pregunta. Es vuestro turno. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa, ¿eh? Ha sido súper entretenido y espero que os haya gustado al público. Y bueno, pues muchas gracias por haber venido, a vosotros y a todos vosotros. Muy bien. Gracias.